a todos. En este vídeo vamos a estudiar una interacción muy concreta que se llama fuerza elástica. Cuando tenéis un material concreto, pueden pasar varias cosas. Imaginad que tenéis algo y dos personas empujan por distintos lados. Y el material no cambia. Decimos que el material es rígido si no cambia la forma cuando se aplica una fuerza. Entonces, por ejemplo, si miráis a vuestro alrededor en este momento, hay cosas que cuando las apretáis o intentáis estirarlas, siguen con la misma forma. A esas las consideraríamos rígidas. Luego, también puede pasar lo siguiente. Podemos tener que, al empujar, al ejercer una fuerza, estaba haciendo la persona con la cabeza al revés. Al empujar las dos personas hacia adentro, tenéis que el objeto cambia de forma, pero cuando las personas se van, dejan de aplicar la fuerza, el objeto recupera su forma normal. Un objeto así se dice que es elástico. Cambia de forma cuando se aplica una fuerza, pero recupera su forma cuando deja de existir esa fuerza. Hay una tercera opción. La tercera opción debería ser evidente. Es como lo que tenéis aquí. Salvo que en el último caso esto es un objeto plástico. No quiere decir que esté hecho de plástico, sino el tipo de comportamiento que tiene. Cambia de forma, pero no vuelve a su forma original. Entonces tenemos tres tipos de materiales. Esto siempre es más complicado. Vamos a poner ejemplos de cada uno. Elástico y plástico. Rígido podría ser, por ejemplo, una esfera de hierro, un diamante, y seguro que si miráis a vuestro alrededor podéis encontrar muchas más opciones. Un ladrillo, podríamos considerarlo rígido. Elástico, pues por ejemplo, una goma de borrar. Eso sería un ejemplo de un material que es elástico, porque cuando apretáis la goma cambia de forma, o cuando la estiráis, cambia de forma. Sin embargo, en el momento en el que dejáis de aplicar esa fuerza, la goma vuelve a tener la forma que tenía originalmente. Otro ejemplo sería
un muelle. Sabéis que un muelle es como una especie de hélice, normalmente hecha de un metal. Sabéis que los bolígrafos que tienen pulsador, los que hacen esto, tienen un muelle interno y seguro que todos habéis jugado con él alguna vez. Hay muelles también en los coches, en las motocicletas, en los camiones, en prácticamente cualquier medio de transporte. Y podéis mirar a vuestro alrededor y probablemente hay muelles en sitios que no esperáis. Hay otros ejemplos, por ejemplo, una goma para sujetar el pelo, plásticos, la arcilla, eh, la plastilina. Son ejemplos de materiales plásticos, porque cuando aplicáis una fuerza cambian de forma, pero en el momento en el que dejáis de aplicar la fuerza siguen manteniendo esa forma, es decir, permanecen deformados. Como podéis imaginar, la fuerza elástica aparece en materiales elásticos. ¿De acuerdo? Materiales elásticos como los que hemos dicho, como el muelle, por ejemplo. Entonces, vamos a imaginar un muelle que está así, está en el suelo, eso es un muelle, y eso es un punto que sujeta el muelle. Eso hace que el muelle no se mueva. Ahora, ¿qué ocurre si yo empujo el muelle hacia adentro? Ocurre que se deforma. Imaginad que esta es una mano. Sé que hay que imaginar mucho. Pero aquí el muelle está comprimido. Acortado. Más corto. Y entonces, ¿sabéis lo que ocurre en ese momento? Sabéis que el muelle ejerce una fuerza hacia acá. Eso es la fuerza elástica. Eso es la fuerza elástica que el muelle ejerce sobre la mano. Evidentemente, la mano está ejerciendo una fuerza hacia acá. Eso sería la fuerza de la mano sobre el muelle. Las dos son iguales cuando el muelle no se mueve. ¿Qué ocurre si tenemos lo contrario? Tenemos el punto de sujeción, pero ahora tenemos la mano. Vale, eso no parece una mano, parece una alcachofa. Permitidme que simplemente dibuje, igual que aquí usaba el color verde. Ahora el muelle está estirado. O sea, el muelle, veamos, el muelle está estirado. Es decir, eh, si antes decíamos que está acortado, en este caso decimos que está alargado. Alargado, más largo.
Y si antes la fuerza elástica iba en un sentido, ahora va en el sentido contrario. Fuerza elástica del muelle sobre la mano. Es decir, sabéis que si estiráis un muelle, si intentáis hacer que el muelle sea más largo, el muelle tira de vosotros hacia adentro, intenta mantenerse más corto. Y la otra fuerza es la fuerza con la que estiramos el muelle. Ahora, se nos ocurre pensar lo siguiente. ¿Todos los muelles son iguales? La respuesta la conocéis antes de que yo termine de escribir. La respuesta es no. Por ejemplo, un muelle de los amortiguadores de un coche, es decir, lo que lleva un coche para evitar que nuestro viaje sea muy desagradable cuando estamos en él y que no esté subiendo y bajando demasiado, pues un muelle no se estira igual que el muelle de un bolígrafo. Es más fácil estirar el muelle de un bolígrafo que el muelle de un coche. Es mucho, mucho más sencillo. Y además, es más fácil estirar o comprimir un poco que mucho. Es decir, es más fácil hacer esto que esto. Este es más fácil, esto es más difícil. ¿Podemos resumir todo esto que hemos visto en una ley? Sí. La ley de Hooke. Llamada así en honor a Robert Hooke, contemporáneo de Newton, y podríamos decir que era su mayor enemigo. Pero eso sería otra historia. La ley de Hooke se puede escribir así. Eh, para nosotros, esto va a ser el módulo. En ocasiones veréis un signo menos. Nosotros no vamos a escribir el signo menos. F es la fuerza elástica. K es la constante elástica y depende del objeto. La constante elástica de una goma de borrar, la constante elástica de uno de los borradores que tenemos en el instituto, la constante elástica de un muelle de bolígrafo, todo ese tipo de cosas son constantes que tienen valores diferentes, son muy diferentes entre ellas. Dependen del objeto. Por otro lado, esto se llama elongación. ¿De acuerdo? Y a veces veréis que se escribe como X, que se escribe como L, como incremento de L,
Depende mucho del contexto. El mismo profesor incluso puede escribirlo de más de una manera. La elongación es una longitud, así que se mide en metros. Eso quiere decir que la constante elástica se mide en newtons partido metro. ¿Qué es la elongación? La elongación es la variación de la longitud del objeto. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos que K es 3 newtons partido metro y que la elongación es de 2 metros. Normalmente hay gente que considera el signo de la elongación importante. Nosotros lo vamos a ignorar aquí, ¿de acuerdo? El signo lo vamos a meter en otro sitio, en el sentido de la fuerza elástica. Bien, pues según esto, la fuerza elástica es esto, 3 por 2, 6 newtons. ¿De acuerdo? La deformación, como veis, es enorme para el tipo de muelles a los que estáis acostumbrados. La pregunta es, ¿qué es esos 2 metros? Pensad que quizás originalmente esto podría ser un muelle sin deformar y vamos a suponer que mide 10 metros. El muelle comprimido estaría así. Esto serían 8 metros. Esto serían 10 metros. Y esto es la elongación. 2 metros. Subrayo. Eso es la elongación. ¿De acuerdo? Y el muelle estirado. Cuando tenéis el muelle estirado, ahora lo que tenéis es que esto es 10 y esto es 2. Fijaos muy bien, la elongación es el cambio de la longitud, no es la longitud del muelle. Eso es muy importante. La elongación no es la longitud del muelle. O del objeto en cuestión, no tiene por qué ser un muelle. Nos falta decir dos cosas más. ¿Cuál es la dirección? ¿Y cuál es el sentido? Dirección es la de la deformación. En un muelle no importa demasiado porque normalmente consideramos que la deformación es paralela al muelle, pero en una goma, por ejemplo, sí. Y en cuanto al sentido, el sentido se opone a la deformación, es contrario a ella. Básicamente, esto sería un estudio aproximado de lo que es la fuerza elástica y de la ley que describe la fuerza elástica, que hemos dicho que es la ley de Hooke. ¿Hay un límite a esta ley? Sí. Cuando un objeto elástico se deforma demasiado, se puede romper o volver plástico.
hemos superado el límite de elasticidad, que es el momento en el que un objeto que es elástico deja de ser elástico.